Continuando con nuestro avance, hoy día nos corresponde hablar de convivencia democrática. Entonces, eh, las personas, los seres humanos, necesitamos poder convivir, quiere decirlo, coexistir con otras personas para poder desarrollarnos física, mental, psicológicamente, ¿no? Entonces, hay un efecto, de todas maneras, hay un efecto negativo en todas las personas cuando se produce un encierro, ¿no? Y estoy seguro que a muchos, de una u otra forma, la pandemia y el encierro los ha afectado, ¿no? Porque no has podido no te puedes desarrollar interpersonalmente, ¿no? Más allá de las fiestas COVID que haces, ¿no? Entonces, los seres humanos necesitan convivir, ¿ya? Ahora, la convivencia democrática es una corriente de pensamiento cuyo principio radica en respetar a los individuos sin importar su raza, credo, idioma, condición, nivel social, ¿no? Educativo, cultural, etcétera. Entonces, para que haya una convivencia democrática se debe trabajar en valores como tolerancia, consideración, ¿no? Consideración de igualdad. O sea, todas las personas, en función a valores, pueden lograr que haya una convivencia democrática. Para que podamos tener una convivencia democrática, ya tenemos desafíos. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos? Básicamente tres. La discriminación, violencia, indiferencia. ¿Listo? ¿Qué significa discriminar? La discriminación es un trato diferenciado que le va a generar a esta persona que se le está haciendo el trato diferenciado un perjuicio. La violencia es todo hecho que causa un daño, que puede ser físico, psicológico, económico, etcétera. Y la indiferencia es no darle importancia a las cosas. Quizás el más difícil de superar, ¿no? El desafío más complicado es este, ¿no? Tenemos la percepción, no sé si llamarlo percepción, pero existe la idea generalizada de, como a mí no me ha pasado, ¿no? Eh, no me importa, ¿no? Entonces, como no es conmigo, no me importa. Algo así, ¿ya? Como el problema no es conmigo, pues no me preocupa, yo no tengo inconvenientes, ¿ya? Y eso es algo que hay que superar, ¿no? Había, por ejemplo, muchas personas que decían que el COVID no existe, ¿no? Entonces, hay muchas personas que decían, no, el COVID no existe, a mí no me ha dado COVID, y eso no existe. No querían usar mascarilla, no querían respetar el distanciamiento social, bueno, hasta que les llegó, ¿no? Hasta que se enfermaron. Otras personas que se enfermaron, ¿no? Yo tenía una amiga que le dio COVID y decía, bueno, ya me dio COVID y como ya me dio COVID y no me ha hecho nada, pues normal, ¿no? Me voy a juerguear, voy de fiesta, me voy con mis amigos. Yo le decía, oye, pero tienes que cuidarte. No, es que a mí ya me dio COVID y no me ha hecho nada, así que normal, voy y me divierto, ¿no? Ya, entonces ahí hay indiferencia, pues no les termina importando qué es lo que sucede dentro de la sociedad. Entonces, eso quizás es lo más difícil de superar, sobre todo en una sociedad tan individualista en la que vivimos, ¿no? Por eso cuando hablábamos de participación ciudadana, decíamos que algo que había que superar era precisamente este sentido individualista, ¿no? Dejar de pensar de forma individual y comenzar a pensar de forma social, de forma colectiva, o sea, en un todos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en función a qué cambiamos la sociedad o en función a qué tenemos convivencia democrática? En función a valores, ¿no? Como por ejemplo la tolerancia, que implica la aceptación hacia las demás personas, el diálogo como intercambio de ideas de forma respetuosa, la educación, que es un proceso de formación integral, la equidad y la solidaridad. Recuerden que equidad es darle a cada quien lo que necesita y la solidaridad es ayuda mutua. Y la legalidad, que tiene que ver con el respeto de las normas y los derechos de todos, ¿no?
Para tener una cultura de paz, ¿ya? Diremos porque una cultura de paz es un conjunto de valores, conjunto de actitudes, conjunto de comportamientos que van a reflejar el respeto a la vida y a la dignidad del ser humano. Cuando decimos respeto a la vida y a la dignidad del ser humano, quiere decir que la cultura de paz está orientada a proteger la vida, ¿no? Y esta dignidad de los seres humanos, porque tendrá que ser el rechazo de la violencia en todas sus formas para adherirse a principios de justicia, libertad, solidaridad, tolerancia, ¿no? Los valores, obviamente, comprensión entre pueblos y personas. Para que haya una cultura de paz, tenemos que aprender a resolver conflictos a través del diálogo, controlar la agresividad, prever conflictos, promover el desarrollo de la justicia internacional, escoger el diálogo, la negociación y la mediación. Eh, todo conflicto, todo conflicto genera un inconveniente, ¿no? Por ejemplo, eh, ustedes han visto, ustedes han visto hace una semana salió una imagen de un chico en redes sociales que lo denunciaban porque distribuía contenido de sus parejas en páginas de contenido para adultos. No sé si ustedes han visto eso. ¿Han visto esa imagen que estaba circulando en redes sociales? No, profe. No, profesor. No, profesor. Bueno, han sido imágenes que se han estado viralizando, ¿ya? Han sido imágenes que se han estado viralizando de este tipo de contenido, de este chico, pues, ¿no? Y las personas no lo compartían porque se sintieran indignadas, sino promovían de una u otra forma el odio, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? Hay que controlar la agresividad, ¿no? Resolver los conflictos a través del diálogo. Si esta persona subió un contenido inadecuado, la persona afectada tendría que tomar acciones legales, ¿no? Pero las redes sociales nunca hacen justicia, porque al final de cuentas lo que hacen es simplemente promover el morbo, ¿no? Entonces, por eso es importante en una cultura de paz solucionar los problemas a través del diálogo, que controles las emociones, ¿no? Que se prevea qué conflicto se puede desarrollar con las acciones con las decisiones que uno vaya a tomar. Entonces, ámbitos para promover una cultura de paz, el primero de ellos es la educación. O sea, sin educación no hay nada, ¿no? Alguien escribía, no sé si ustedes han visto la página de Confesiones UNSA, alguien escribía y decía, ¿no? Que por qué los hombres son, no sé si el término es acosadores, pero decía que por qué piropean a las chicas y cosas así, ¿no? ¿Por qué les faltan el respeto? Y eso es básico, pues, ¿no? La mayoría de personas lo que hace es transmitir lo que aprende en casa. Entonces, uno refleja, ¿ya? Uno refleja lo que le transmite en el hogar. Entonces, si en el hogar no hay respeto, nunca le han enseñado valores, nunca le han enseñado el respeto hacia el prójimo, eso es lo que va a transmitir. Eso es lo que va a transmitir. Entonces, es importante, ¿ya? Es importante que se pueda desarrollar la educación. Luego tenemos el desarrollo económico y social sostenible, porque con este desarrollo económico y social sostenible hay un cierre de brechas. Entonces, cuando hay un cierre de brechas, se cierran estas brechas, la sociedad vive tranquila. Entonces, mientras, imagina, ¿no? Un grupo de personas tiene todos los servicios, al costado de este grupo de personas vive otro grupo de personas que no tiene nada. ¿Genera o no genera conflicto? Sí. Claro, va a generar conflicto, ¿no? Entonces le corresponde al Estado un desarrollo económico y social sostenible. Pero aquí no hay solamente participación del Estado, sino de la comunidad, ¿no? ¿Cómo el Estado te dice, oye, voy a construirte obras y no pagamos impuestos? ¿No? O sea, el Estado tiene que promover que las personas puedan tributar, pero tiene que buscar alternativas, tiene que buscar medios para que la gente pueda tributar de forma adecuada. Luego tenemos la adecuada concientización sobre los derechos humanos, hacer campañas de difusión para los derechos humanos, para que todas las personas conozcan cuáles son sus derechos y sus responsabilidades. Buscar igualdad entre varones y mujeres, ojo, pero igualdad en todos los sentidos, ¿no? Porque también se habla
de promover la eliminación de la violencia contra la mujer, y está bien, pero también habría que agregar que hay que promover la eliminación de la violencia contra el varón, porque la mujer no es la única que es víctima de violencia. O sea, en nuestra sociedad, tanto varones como mujeres son víctimas de violencia. Pero las políticas de protección, ¿a quién están orientadas? Mujeres. Claro, prácticamente todas las políticas que hablan de lucha contra la eliminación de la violencia, hablan de eliminación de la violencia contra quién, contra la mujer, ¿no? Pero también tendríamos que pensar que hay que buscar la eliminación de la violencia contra el varón también. ¿Está claro? Sí, profesor. Bien. Buscar una participación democrática implica que todos los ciudadanos, como hemos visto, ¿no? Participación ciudadana activa, ¿recuerdan? Manejen información sobre asuntos públicos y en función a ello ya se puede desarrollar varios aspectos, ¿no? Como por ejemplo presentar proyectos de ley, a colaborar en la toma de decisiones, pero manejar información sobre asuntos de interés público es esencial. Luego, promover la comprensión, la tolerancia, la solidaridad, o sea, hablar de valores, promover la circulación, la libre circulación de información y conocimientos, pero ojo, esta información, estos conocimientos que se está buscando que sea de libre acceso, tendría que ser información que sea validada. ¿Y por qué hago referencia o hago hincapié a esta información validada? Porque mucha de la información que circula en redes sociales o es falsa, ¿ya? O no tiene una fuente confiable. ¿Ya? Y veamos con esto, ¿no? No porque lo diga Willax, por ejemplo, es verdad. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar información que sea veraz. Luego tenemos paz y seguridad internacional. Cuando desarrollamos estos ámbitos, promovemos una cultura de paz. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok. Hablemos de problemas de convivencia en el Perú. Eh, veamos. Tenemos la discriminación. La discriminación que dijimos que era un trato diferenciado, ¿ya? Era un trato diferenciado que generaba un daño. Entonces, hay tipos de discriminación, vamos a ver en un momento cuáles son, ¿ya? Pero la discriminación genera un daño, ¿de acuerdo? ¿Qué más, profesor? Luego tenemos a la exclusión. ¿Qué es la exclusión? ¿Qué entendemos por exclusión? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que la exclusión es una situación de marginación o segregación que afecta a un grupo específico de la sociedad, como minorías étnicas, religiosas o raciales, ¿no? Entonces, lo opuesto a la exclusión tendría que ser la inclusión, ¿de acuerdo? Insertar a todos, ¿no? Insertar a todos dentro de las políticas de Estado, por ejemplo. Pero en el caso de la exclusión, se les niega, ¿no?, a determinados grupos el acceso a determinados ámbitos. Por ejemplo, exclusión, ya. En el tema educativo, se excluye a los niños, por ejemplo, de la sierra, porque como ellos son campesinos, no necesitan estudiar. Eso es exclusión. Luego tenemos a la violencia. La violencia es todo hecho que genera un daño, ¿ya? Luego tenemos a la corrupción. ¿Qué es corrupción? ¿Qué entienden ustedes por corrupción, muchachos? Acción de vulnerar. Acción de... ¿Puede repetir, por favor?
Acción de vulnerar alguna ley o norma. Ya, no exactamente. ¿Qué entienden por corrupción? Es el abuso del poder público por obtener algún beneficio particular. Ya. Entonces, la corrupción es el uso del poder, en general, la corrupción en general es el uso del poder, ¿ya? Es el uso del poder para obtener un beneficio personal. Entonces, en general, ¿ya? En general, la corrupción es hacer uso del poder para obtener el beneficio personal. ¿Listo? Eso es corrupción. Hacer uso del poder para obtener un beneficio personal. Entonces, les preguntaré, ¿la corrupción, ustedes son corruptos o no son corruptos? Algunas veces. Sí. Siempre. Claro, alguna vez entonces han sido corruptos, ¿no? Alguna vez han sido corruptos, ya. Continuemos. Entonces, la corrupción en el sentido de problema de la sociedad, la corrupción es de todos. No es solamente, no solamente decimos que habrá corrupción entre funcionarios públicos, ¿no? La corrupción implica que es un fenómeno que se produce en todos los niveles, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es corrupción. Luego, ¿qué será la drogadicción? ¿Qué será el alcoholismo? Es dependencia, ¿no? Es la dependencia a un tipo de sustancia, ¿no? Son las dependencias a un tipo de sustancia. La delincuencia son conductas, ¿ya? La delincuencia son conductas que van en contra del ordenamiento jurídico, ¿ya? Conductas que van en contra del ordenamiento jurídico o conductas que vulneran los derechos de los ciudadanos. Entonces, esa es la delincuencia. ¿Y qué será la pobreza? ¿Qué entienden ustedes por pobreza? La escasez de bienes y servicios para tener una buena vida. Ya, por ahí va. ¿Alguien más? Poder económico bajo. A ver. La pobreza es la incapacidad, ¿ya? Es la incapacidad de un grupo familiar para cubrir la canasta básica familiar. ¿Y qué es la canasta básica familiar? ¿Qué es la canasta básica familiar, jóvenes? Alimentos de primera necesidad. Ya, ¿qué más? Bienes necesarios para la supervivencia. Ya, bienes necesarios para su protección. Le falta una palabrita a eso. Un conjunto de bienes y servicios. Exacto.
La pobreza es la incapacidad de un grupo familiar para cubrir la canasta básica familiar. ¿Y qué es la canasta básica familiar? Es el conjunto de bienes y servicios esenciales, ¿no?, que necesita un grupo familiar para poder tener una vida digna. Entonces, cuando decimos bienes y servicios, estamos hablando, pues, de productos de primera necesidad, pero también estamos incluyendo ahí servicios como agua, luz, desagüe, internet. ¿Se entiende? Sí, Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Y cómo un Estado corrupto puede combatir a la corrupción de su mismo país? El Estado no es corrupto. Entonces, hay que entender esto. El Estado no es corrupto. ¿Corruptas quiénes son? Las personas que lo conforman. Las personas. Las personas. Entonces, el Estado no es corrupto. ¿Quién es corrupto? La persona. ¿Y cómo se combate a la persona? Sanciones, normas de prevención o poner normas con cerrojos, o sea, que eviten que la persona pueda cometer actos de corrupción. Y ahí implica, por ejemplo, transparencia en las decisiones gubernamentales, que hay un control por parte de los ciudadanos. O sea, si el ciudadano sabe que puede ejercer un control, ejerce este control y no le permite a la persona que cometa actos de corrupción. Entonces, la fiscalización por parte de la ciudadanía, la publicidad de todas las actividades estatales y que las normas no dejen espacios abiertos para que la autoridad pueda sacarle la vuelta a la norma, es esencial. Por eso siempre se tratan de establecer mecanismos dentro de las normas, ¿no? Tratar de no dejar esos espacios en blanco eh, para que se produzcan estos actos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, antes había el Sistema Nacional de Inversiones, ahora se ha cambiado por el InvierteP, el invierte.pe. ¿Qué ha variado? Ha variado, por ejemplo, que se permita, ¿no?, durante la ejecución de la obra, a los gobernadores o a la persona que ejecuta la obra, hacer variaciones en los montos de las obras, a menos de una que esté justificado, pues, y sea visible la justificación, ¿no? Si la obra tiene que terminarse en un plazo, se tiene que terminar en ese plazo. Uy, se me acabó el presupuesto y dejo la obra botada por un año porque se me acabó el presupuesto, ¿no? Y cuando voy a retomar la obra, digo, lo que pasa es que como ya ha pasado tiempo, hay que volver a hacer un expediente técnico de la obra, hay que volver a evaluar el estado de la obra, ¿y eso qué genera? Genera que hagas más gasto y genera que puedas meter mano al dinero, pues, ¿no? Con cualquier cuento. Entonces, ahora ya no se permite eso, porque se dice, si tú vas a iniciar una obra, esta obra va a estar presupuestada hasta después de que sea terminado la obra. Quiere decir que incluso hay presupuesto para la ejecución de esta obra. Si tú construyes un hospital, tiene que haber presupuesto para que se implemente y funcione. Porque si tú construyes un hospital antes con el sistema de, ¿cómo? Ay, se me fue el nombre. Con el anterior sistema, ¿no? Con el anterior sistema terminabas la obra y hasta ahí llegaba la función del que realizaba, ¿no? O sea, y si no había enfermeras, si no había médicos, si es que no había equipamiento para el hospital, pues ahí quedaba, ¿no? No importaba, ya se hizo la obra. Hoy en día no. Hoy en día hay un seguimiento posterior a la obra para ver que efectivamente funcione. Entonces, las normas son importantes, el control de la ciudadanía es importante. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, aquellas obras inconclusas siempre estarán inconclusas.
Con el anterior sistema eso pasaba. Y este actual solo nomás se enfoca en los que se van a realizar recién. No, obviamente tiene que haber un cierre de brechas, pues, ¿no? ¿Listo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta más? Profesor, una pregunta. Dime. Entonces, si hubiera convivencia democrática verdadera en el Perú, ¿no existiría lo que sería la justicia o el poder judicial? Existiría, tendría que existir, ya tendría que existir, pero la gente no iría hasta el Poder Judicial a resolver sus conflictos porque podría resolverlos utilizando medios alternativos como por ejemplo la negociación. Imagina, o sea, a ver, ¿para qué, este, para qué pondrías, para qué te irías hasta el Poder Judicial, ¿no? Si tu vecino te dice, por ejemplo, tu vecino te debe 1000 soles, te dice, ¿sabes qué, vecino? Mira, no tengo los 1000 soles, pero te voy dando, no sé, 600 y luego el próximo mes te doy 200 más y el próximo mes 200 más, porque bueno, no me alcanza, pero esto es lo que te puedo ir pagando. ¿Recuerdan esa vieja frase que dice, el que paga, el que quiere pagar, paga, el que quiere pagar, paga como puede, pues, ¿no? Entonces, tú dices, no, 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 yo quiero los 1000 soles, te vas al Poder Judicial para que te pague los 1000 soles, o sea, haces un proceso largo y el Poder Judicial te dice, ya, te va a pagar, pero no tiene para pagarte, así que te va a pagar pues conforme él pueda, o sea, tanto para eso, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si puedes llegar a un acuerdo, si puedes llegar a un acuerdo con tu vecino, ¿necesitas ir al Poder Judicial? Nah. No, No tendría sentido, ¿no? Bien, continuamos. Tipos de discriminación. Discriminación por discapacidad, discriminación sexual. Yo recuerdo que, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estudiaba derecho, yo ayudaba en matrículas, ¿ya? Yo ayudaba en matrículas y una vez recuerdo que ingresó a la facultad un joven, ingresó un joven eh, que usaba silla de ruedas, ¿ya? Y el salón de primer año, ¿ya? El salón de primer año era en, el salón de primer año era en el tercer piso, o sea, siempre los salones de primer año han sido en el tercer piso, ¿ya? Entonces, como se era en el tercer piso, ¿ya? Como era en el tercer piso, este,
en la silla de ruedas no iba a subir, ¿no? Porque no había absolutamente nada de, este, ¿cómo decirlo? No había pues ascensor, no había rampas para subir hasta el tercer piso, ¿no? Y el estudiante decía, bueno, entonces, ¿cómo hago, no? Habría que bajar un salón de primer año al primer piso. Otra vez el señor del pescado. Y había docentes que decían, pero ¿por qué por un alumno se tiene que cambiar todo un salón, ¿no? Entonces, si no puede estudiar, que no estudie, pues, ¿no? ¿Quién lo manda a venir a estudiar si es que no puede, si es que no puede, ni siquiera llegar al salón? Que tú escuchabas hablar a los docentes así, docentes, ¿no? ¿Y qué te vendría a la mente, ¿no? Te daría ganas de decir, estos señores, ¿en qué están pensando? ¿Qué les pasa, pues, ¿no? ¿Eso es discriminar o no es discriminar? Porque ese trato diferenciado, ¿no? ¿Qué está haciendo? Lo está usando un perjuicio. Obviamente es una discriminación. Ahora, discriminación por sexo igual, ¿no? Eh, Entre varones y mujeres hay discriminación, ¿no? Por el sexo, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Discriminación por VIH, SIDA, estado de salud. Por ejemplo, una mujer que está embarazada, eh, no le quieren renovar el contrato, no quieren contratar mujeres embarazadas. eh, Hubo un tiempo donde las personas, por el desconocimiento, sobre todo en temas de salud, ¿no? VIH, por ejemplo, frente al desconocimiento, ¿no? De qué era el VIH y cómo se transmitía, pues estigmatizaba, ¿no? Las personas que tenían VIH. Si una persona tenía VIH, pues lo trataban como el apestado, ¿no? O sea, no, eh, se le maltrataba, pues, ¿no? Se le maltrataba. Eso es discriminar, pues, ¿no? Discriminación por edad, sobre todo en el ámbito laboral, discriminación por raza, identidad étnica, discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entonces, existen estos tipos de discriminación. ¿Preguntas? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Y la discriminación solo puede ser combatida enseñándole a la futura generación sobre lo que sería la igualdad o el respeto? Sí, solamente fomentando valores, porque si no fomentas valores, eh, es complicado. Fomentar valores sin la fomentación de valores, pues termina, eh, termina siendo complicado. ¿Listo? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
Ninguna. Listo, continuamos. Hablemos de la delincuencia. Entonces, habíamos dicho que la delincuencia es un conjunto de acciones que generan o que rompen las normas de convivencia en un lugar en un tiempo determinado. ¿Listo? Un delito es una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. O sea, un delito termina siendo una acción que va en contra del ordenamiento jurídico y que vulnera derechos de los ciudadanos. Sabemos que los elementos del delito son la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Ya eso se tiene que presentar para que haya un delito, ¿no? Ahora, los delitos usuales, ¿no? Los de los que todo el mundo habla, son los delitos de hurto y de robo. Recordemos que un delito, ¿ya? Un delito, todo delito protege algo que se llama bien jurídico, ¿ya? Un delito protege algo que se llama bien jurídico. ¿Y qué es un bien jurídico? El bien jurídico, ¿ya? El bien jurídico, eh, un bien jurídico es un derecho que el Estado intenta proteger, ¿ya? Un bien jurídico es un derecho que el Estado intenta proteger. Entonces, eh, cuando decimos que el Estado intenta proteger un bien jurídico, por ejemplo, tendríamos que decir que en el hurto, el Estado, ¿qué intenta proteger? El patrimonio. Entonces, leamos el delito de hurto. Dice, el que se apodera de un bien, eh, el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad. Entonces, ¿qué es un bien mueble? Todo aquello que puede tener una valoración económica. Por eso te dicen acá, se equiparan a bien mueble energía eléctrica, gas, hidrocarburos, agua, energía, elemento que tenga valor económico. O sea, todo lo que tiene valor económico es un bien. ¿Listo? Entonces, en el hurto lo que se protege es el patrimonio. Luego, en el robo, ¿ya? En el robo lo que se protege ya no es solamente el patrimonio, sino, a ver, leamos, dice, el que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, hasta que es igual, ¿no? Para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o su integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. Entonces, aquí, ¿ya? Aquí hay aquí ya hay dos bienes jurídicos que el Estado intenta proteger. ¿Cuáles son, jóvenes? En el robo se protege el patrimonio, pero ¿qué más se protege? La salud. Más o menos. El bienestar de la persona. La integridad, integridad Integridad física. física. Correcto, integridad física, ¿no? Integridad física. Integridad física. ¿Listo? Muy bien. Entonces, te preguntaría, ¿no? ¿Cuál de los dos delitos es más grave? ¿El hurto o el robo? El robo. El robo. El robo. Ninguno. El robo es más grave, por supuesto que sí, porque son dos bienes jurídicos que se están protegiendo, ¿no? Entonces, a ver, veamos esto. Cuando nosotros decimos, ya, cuando nosotros decimos eh, que se ha cometido un hurto, en principio para que se cometa un hurto, primero hay algo que se tiene que cumplir, ¿ya? Hay algo que se tiene que cumplir, que el monto hurtado tiene que superar el salario mínimo vital para que sea considerado delito. O sea, cuando alguien hurta algo, para que sea considerado delito, ¿ya?
tiene que superar un salario mínimo vital. O sea, lo que estás hurtando tiene que valer más de 930 soles. Si no vale más de 930 soles, no es hurto, es falta. A menos que ponga en grave riesgo la situación de la persona. O sea, por ejemplo, un abuelito. Ya, un abuelito que cobra pensión 65. ¿Cuánto les pagan de pensión 65? Creo que 250 soles o 300 soles les dan de pensión 65. Este abuelito va al Banco de la Nación, cobra su pensión, está saliendo del banco, ¿no? Y unos ladrones pues lo ven, ¿no? Y sin que se dé cuenta, ¿no? De su bolsillito le sacan sus 300 soles. Son 300 soles. ¿Es delito? No. En realidad sí. ¿Por qué, profesor? Si bien es cierto, no ha superado un salario mínimo vital, sí ha puesto en grave riesgo la subsistencia de la persona. Entonces, cuando en el hurto se pone en grave riesgo la subsistencia de la persona, sí se considera delito. ¿Está claro? Sí, Sí, profesor. ¿Todos me entendieron, jóvenes? sí, profe. Ahora, Sí, en el robo, eh, sucede algo distinto, porque como el robo protege dos bienes jurídicos, ¿ya? Como el robo protege dos bienes jurídicos, no tiene cuantía. O sea, si tú robas, ¿ya? Si tú robas eh, un reloj de 100 soles, es delito. ¿Está claro? Sí, profesor. Profesor, una pregunta. Dime. En caso del hurto, o sea, si se da a una persona reiteradas veces, o sea, ¿siguen siendo solo faltas o se sigue otro proceso? No, son faltas, ¿no? Ahora, la reincidencia está regulada en la norma, ¿ya? Sí está regulada la norma en la incidencia, pero la reincidencia sí está regulada en la norma, pero no porque seas reincidente, quiere decir que tu delito es más grave. En el sentido de si yo cometí una falta, pues sigo cometiendo faltas, ¿no? No es un 2 por 1 que yo digo, a ver, la primera vez cometí falta, la segunda vez también cometí una falta, pero como ya es la segunda vez, ahora sí es delito. No funciona tanto así. Pero sí, de alguna manera, sí afecta sí afecta de una u otra forma la reincidencia, ¿no? Pero no exactamente usted lo plantea. Gracias, profesor. Listo. Eh, ¿Alguien más? Entonces, nos quedamos aquí, nos falta hablar de delitos de corrupción, ¿ya? Ojo, para que hablemos de un delito de corrupción, siempre en un delito de corrupción, ¿ya? En un delito de corrupción, siempre, eh, ya, en los delitos de corrupción, siempre hay un funcionario público que interviene, ¿ya? Siempre hay un funcionario público que interviene, ¿de acuerdo? Entonces, el funcionario público se va a beneficiar de estos delitos de corrupción, ¿ya? Pero siempre tiene que haber un funcionario público, ¿está claro? Entonces, veamos un Sí, par, por ejemplo. En el peculado, el funcionario o el servidor público usa bienes o dinero que se le ha confiado para uso personal, ¿no? O para un tercero. Ahí dice U.
o para un tercero. Por ejemplo, se le ha dado o tiene dinero, ¿ya? Tiene dinero que está destinado para la construcción de una losa deportiva, ¿ya? Y en vez de construir una losa deportiva, se guarda el dinero para comprarse un auto para él, ¿ya? Eso es especulado, ¿no? O la camioneta de la municipalidad que sirve para trasladar sus actividades oficiales, la termina utilizando para llevar a su esposa al mercado, a sus hijos al colegio, al amante al hotel, cosas así. Ya, eso es especulado. ¿Listo? Bien, jóvenes. Hasta ahí vamos a llegar entonces. Nos vemos la siguiente sesión.